Bienvenidos a todos. Mi nombre es Dori Jacqueline Mónaco. Soy vicepresidenta de la Abogacía Joven del Colegio de Moreno General Rodríguez. Actualmente estamos haciendo actividades prácticas para los recién matriculados y los no tanto, justamente para que puedan tener experiencia en casos y empezar a tomar otros rubros que no sean los que ya vienen haciendo. Así que le doy la palabra a Mariana, que va a presentar a las disertantes del Instituto de Salud. Hola, muy buenas tardes a todos, espero que me escuchen bien. Yo soy Mariana Canevari, abogada, estoy como subdirectora del Instituto de Salud, también como del Instituto de Familia y consejera suplente en el colegio. Antes de pasar a presentarle a las disertantes, queremos junto con Jackie agradecer el espacio que tenemos de poder hacer estas charlas que hacía tiempo no se estaban dando y bueno, nada, contar con su colaboración es para nosotras un placer, así que les voy a contar un poquito, esta charla se va a partir en dos partes, va a tratar de tratar temas lo más esenciales posibles sobre el tema de amparos de salud. Va a estar comenzando con nosotros la doctora Naila Florencia Domínguez, que ella es la directora del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. La doctora es recibida de la Facultad de Derecho de la UBA, se especializa en Derecho Privado. También es docente de la Facultad de Derecho, además de sus cargos en el colegio, y se encuentra cursando posgrados en Derecho Constitucional. Así que, doctora Domínguez, te damos la palabra cuando quieras comenzar. No la veo. Ahí está. ¿Dónde anda? Bueno, vamos a hacer al revés. La doctora Domínguez perdió comunicación, así que va a estar arrancando la doctora Karina Dorch, que ya se las voy a estar presentando, así logro ayudar a la doctora Domínguez. La doctora Karina Dorch también forma parte del Instituto de Salud, y ella en este momento se encuentra dando clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Vigo Campos Ourense, espero haberlo pronunciado bien esta Sí, sí, vez, sí, de la perfecto. Universidad de Galicia en España, además de acompañarnos con todas las actividades del colegio como ya venimos trabajando. Así que Cari, si querés arrancar un poquito vos, mientras que Naila se vuelve a conectar, comentar un poquito qué es lo que van a estar tratando cada una. Muy bien, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación y la verdad que es un placer poder estar con ustedes. Esta charla la organizamos con Naila, que buscamos más aspectos prácticos, ¿sí? Para que puedan llegar a hacer un amparo y a manejarse en esta parte, digamos, en este proceso que es un proceso diferente, un proceso especial. Así que, bueno, espero que les sirva y vamos a organizarlo primero. Iba a hablar la doctora Domínguez porque ella iba a encarar más la parte que es más práctica y previa, la parte que tiene que ver con todo lo que es administrativo. No sé si vamos a esperarla o comenzamos directamente después con la otra parte que tiene que ver con la organización de lo que es la demanda y la parte del derecho que incluye el derecho constitucional, de tratados y demás. A ver si esperamos un poquitito, que me está diciendo que se está por conectar, y si no, arrancamos directamente con la segunda parte. Pero es conveniente que podamos ver la parte previa a la demanda. Damos 5 minutitos.
Bueno, les voy a comentar un poquito No sé. para que estén al tanto. Hay un pequeño inconveniente porque el Zoom tiene un límite de capacidad de personas habilitadas y como hemos llegado al máximo, la doctora Domínguez se le salió la conexión y no puede volver a entrar. Así que denme 2 segundos que voy a estar tratando de hacerla ingresar, ¿sí? Cualquier cosa salgo Bien, yo y ella ingresa, ¿sí? bien, entonces esperamos a la doctora Domínguez, más Sí, que sí. nada porque está organizado de esa manera, para que sea más ordenada la charla. Sí, lo que pasa que les cuento para los que están escuchando, la charla tuvo una convocatoria muy buena y son muchas personas las que están pidiendo ser habilitados y no tenemos capacidad para más de 100 personas en la sala. Así que déjenme ver si lo puedo solucionar. Perfecto, nos estás avisando. Bueno, les pido disculpas por la demora. Estamos tratando de solucionar este pequeño inconveniente. No contábamos con que se iba a caer el sistema, pero bueno, ya en breve la estaremos aceptando.
Bueno, atento al inconveniente que tenemos con la doctora Domínguez, vamos a hacer al revés, vamos a comenzar por la segunda parte de la charla, donde la doctora Karina Dorch va a estar hablando de precisamente la confección de la demanda y nos estará compartiendo un PowerPoint. Cari, Muy bien, arranca tranquila perfecto. que yo voy a ir Hacemos aceptando. así. Muy bien. Sí, sí, para no retrasar a A los ver si colegas. podemos compartirlo perfecto. Esperemos que sí. Bien, perfecto. Creo que sí. No sé si se ve ahí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve Sí. Ah, perfectamente. perfecto. Muy Si bien. querés lo puedes agrandar para que se vea solamente el power. Bien, y como... Doble clic. No me deja. Bueno, agrándalo así como lo tengas, así vos podés manejar de tranquila. Bien. ¿Podés? ¿Qué? ¿Ves? Hay una opción que dice diapositiva. Arriba. Ahí. Párrafo, fuente. Ahí lo podés arrancar. Si no, déjalo así que Sí, lo porque están viendo. Sí, bueno, porque es que no... Ver. Mirá que sí. A ver, acá. Ahí. Quizás mejor. Muy bien. Bueno, yo espero que se esté viendo. No sé si se está viendo o no. Creo que sí. Sí, perfecto. Yo lo veo perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, la primera parte iba a ser la parte de lo que tenía que ver con la reclamación previa al inicio judicial, pero bueno, vamos a empezarlo de diferente manera. Vamos a hablar del amparo y la regulación. El amparo es una garantía constitucional que está regulada en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Podemos decir que el amparo es la garantía de las garantías. ¿Sí? Si vamos a la primera parte, voy a hacer una lectura breve de la parte que nos interesa. En realidad es un artículo muy rico que nos interesa completo, pero vamos a ir a la primera parte. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Vamos a proceder ahora a hacer un desglose de este artículo, que nos interesa a la hora de redactar la demanda, de saber qué es lo que puedo reclamar y qué es lo que no puedo reclamar, ¿sí? Decimos que es una acción expedita y rápida. Una de las características fundamentales del amparo es la rapidez. Tenemos una vulneración a un derecho fundamental que está protegido por una ley, por un tratado, por la Constitución. Entonces tenemos una vulneración, una violación de un derecho y necesitamos una respuesta judicial rápida, una respuesta expedita, ¿sí? Que no tenga obstáculos procesales, que me permita interponer una acción y obtener una respuesta judicial rápida. Decimos, bueno, nos dice el artículo que el amparo tiene un rol supletorio, porque el amparo procede cuando no existe otra vía judicial más idónea para interponer, para conservar ese derecho, para cuidar o proteger ese derecho. Esto tiene que ver con los presupuestos procesales, con la admisibilidad legal del amparo. ¿Sí? Yo lo que tengo que demostrar a la hora de interponer un recurso de amparo, una acción de amparo, es que no existe otro medio judicial más idóneo para ese derecho que yo tengo vulnerado. Entonces,
Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Si existe otra acción judicial más idónea para proteger ese derecho, no va a proceder el amparo, ¿sí? No va a cumplir con esta admisibilidad legal de la que vamos a hablar más adelante. ¿Cuándo procede? Procede contra un acto o contra una omisión, nos dice el artículo, ¿sí? Tenemos, puede ser un acto de un particular o de una entidad pública, o una omisión de un particular o una entidad pública. Y tiene que haber una lesión, ¿sí? La lesión puede ser actual o futura, ¿sí? Tenemos una lesión actual, hoy no tenemos un medicamento que necesitamos con urgencia, hoy no nos realizan una intervención quirúrgica que es necesaria para la vida, ¿sí? O para un tratamiento, o no obtenemos una prótesis, cuando nos tienen que realizar esa intervención quirúrgica y ponernos una prótesis. Entonces, todo eso son actuales, tenemos ahí una lesión, una vulneración inmediata, que puede ser también futura, ¿sí? También puede pasar que tengamos una lesión o algo que nos esté por pasar, pero tiene que ser algo real, ¿sí? Hablamos de una lesión que tiene que ser inminente, algo que tiene que pasar, ¿sí? No puede ser una lesión futura, no hablamos de algo remoto, que puede ocurrir o no, ¿sí? Tiene que haber prácticamente una certeza de que eso va a ocurrir. Muy bien, vamos a los derechos. Este artículo habla de muchas cosas, es un artículo muy rico, y en cuanto a la lesión, que es lo que veníamos hablando anteriormente, el artículo mismo expresa que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ¿sí? Todas estas palabras que mencionamos en estas dos líneas son las que nosotros después tenemos que enriquecer en la demanda, tenemos que fundamentar en la demanda cada una de estas palabras que mencionan estas dos líneas, como dije antes. Tenemos que tener una lesión, la lesión, como dijimos, era inminente o real. La lesión es, cuando hablamos de lesión, tiene que ver con la limitación a un derecho, ¿sí? Me están limitando un derecho fundamental, un derecho que está reconocido en la Constitución, en los tratados, en la ley, ¿sí? Puede ser proceder en cuanto a una lesión, en cuanto a una restricción, ¿sí? Un derecho que se ve restringido en este caso, ¿sí? Ya no vulnerado, sino restringido, o alterado, ¿sí? A mí me están entregando una medicación y de repente me la cambian y me entregan otra que no me sirve, ¿sí? Hay una modificación. Cuando hay una amenaza de que esa vulneración exista, y como mencionamos antes, tiene que ser una amenaza inminente, prácticamente tiene que ocurrir eso, casi va a ser un 100% de que eso pase. Y lo más importante de estas líneas es la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ¿sí? Eso va a ser lo que nosotros vamos a tener que probar adelante de un juez en nuestro escrito de amparo, que tiene que estar esa arbitrariedad, y es lo más difícil de probar quizás en la demanda, ¿sí? Bien, vamos a lo que es el proceso, ¿sí? Espera que me salté acá. Bien. En el proceso, vamos al proceso. El amparo tiene un proceso especial, un proceso diferente. La primera regla es que tenemos un proceso especial cuya característica esencial es la rapidez, ¿sí? Es un proceso rápido. En la práctica, ¿es rápido? Sí, digamos que de alguna manera es un proceso mucho más rápido que los procesos normales, ¿sí? Nosotros vamos a presentar una demanda, nos van a sacar el primer despacho de manera rápida, nos van a otorgar una medida cautelar,
y vamos a tener prácticamente cumplido de esa manera el objeto, o sea, lo que nosotros estamos reclamando, pero el amparo hay que continuarlo. Y esa parte relativamente no es tan rápida como debería de ser, ¿sí? El amparo después de que tengamos la medida cautelar, vamos a tener que seguirlo hasta la sentencia. Entonces debería ser más rápido de lo que es, pero bueno, podemos decir claramente que sí, que es un proceso rápido, ¿sí? Es una característica fundamental. Tramita ante cualquier juzgado, ¿sí? Salvo en el caso de cuando vamos contra el Estado, que va a corresponder al fuero federal, pero si no, lo podemos presentar ante cualquier juzgado. En el marco normativo tenemos, en primer lugar, el artículo 43, que fue el que mencionamos antes, de la Constitución Nacional. El artículo 25 del Pacto de Costa Rica de Protección Judicial, ¿sí? Y en cuanto a las leyes, tenemos diferentes tipos de leyes. Tenemos una ley nacional, que es la 16983, la ley de la provincia de Buenos Aires, que es la 13928, que está actualizada por la 14192, y la ley de Cava. ¿Qué tenemos que saber? Que el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 25 del Pacto de Costa Rica lo vamos a utilizar siempre. La ley 16986 es una ley nacional, ¿sí? Y va a proceder cuando tengamos un reclamo contra el Estado Nacional o sus empresas particulares, ¿sí? No así cuando vamos contra la provincia o contra la municipalidad, ¿sí? Ahí vamos a tener que utilizar lo que es la ley provincial. Y si vamos en Cava, utilizaremos la ley de Cava. Cuando vamos a litigar siempre en fuero federal, vamos a utilizar la ley nacional. Otra cosa que no nos podemos olvidar es que si vamos a provincia, tenemos el 43 de la Constitución, el 25 del Pacto de Costa Rica, la ley de la provincia de Buenos Aires de amparos, y tenemos también la Constitución, de eso no nos olvidemos, porque cuando vamos a presentar algo en provincia, no podemos, más allá de que mencionemos la Constitución o los tratados, tenemos que mencionar la Constitución provincial. En cuanto a la competencia, ¿sí? Está regulada en el artículo 4 de la ley 16986, que es lo que están viendo ahora en el PowerPoint. También está en el artículo 3 de la ley de amparo de la provincia de Buenos Aires y en el 7 de la ley de Cava. Estas leyes son leyes cortas, son fáciles de leer, tienen pocos artículos y prácticamente son parecidas las tres, salvo en el caso de los plazos y demás, pero ahora lo vamos a ver con detenimiento. La competencia, nos dice este artículo 4, que será competente para conocer de la acción de amparo ante el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviese o pudiera tener aspecto, ¿sí? Es decir, que tenemos todo a mano, ¿sí? Nosotros vamos a ir a presentar ante el juez que tenemos cerca de casa, cosa que eso es muy importante, que a veces no nos damos cuenta. En España, por ejemplo, bueno, los amparos en realidad ya funcionan totalmente diferentes, pero acá tenemos un órgano que es el Tribunal Constitucional, que es un órgano independiente al Poder Judicial, que se encarga exclusivamente de controlar todo lo que tiene que ver con la Constitución. Y los amparos, no vamos ante un juez de primera instancia y presentamos un amparo. Acá los amparos se presentan ante el Tribunal Constitucional, que tiene unos requisitos de admisibilidad tremendos y prácticamente es muy difícil presentar un amparo. En Argentina nosotros nos cruzamos y tenemos el juez ahí, vamos, presentamos un amparo. Hoy lo hacemos electrónico, pero antes nos cruzábamos la calle, digamos, y tenemos el juez ahí y presentamos un amparo, esperaban a que se resuelva y te ibas del juzgado con un oficio y una medida cautelar otorgada. Acá esto no pasa. No pasa porque es muy difícil el recurso de amparo. Igual ya funciona totalmente diferente. Tema importante, plazos.
Los plazos en este tipo de procesos son totalmente diferentes. Hay plazos por días, claramente, no son todos los plazos por horas, pero tenemos plazos por horas. A veces tenemos traslados de 24 horas, de 48 horas, y tenemos que tener en cuenta que los plazos por horas se cuentan por horas, es decir, operan al terminar la última hora señalada. Van de manera continua. Otra cuestión importante, no hay plazo de gracia, con lo cual tenemos que estar muy atentos. El recurso de amparo, una vez presentado, tenemos que estar muy pendientes, porque nos pueden dar un traslado de 48 horas o de 24 horas, y no vimos una cédula que nos llegó y nos comimos el traslado. Así que es muy, muy importante. Y tengan en cuenta eso, que no procede el plazo de gracia del 124. Cuestiones a tener en cuenta, básicas a la hora de redactar un amparo. Primero es el marco normativo, que como dijimos antes, tenemos la Constitución, el artículo 25 de los tratados, y tenemos distintas leyes que van a corresponder, depende de contra quién vayamos a actuar, dónde vamos a presentar nuestro amparo. Si vamos a nación, vamos a utilizar la 16986, y si vamos a provincia, la de Provincia de Buenos Aires, o de la provincia que fuere, porque cada una de las provincias tiene su ley de amparo, y si vamos a Cava, utilizaremos la de Cava. Ya sabemos que lo tenemos que presentar ante el juez donde se hayan vulnerado los derechos, del lugar donde se hayan vulnerado los derechos. ¿Qué es lo que tenemos que centrarnos? Tenemos que centrarnos en qué queremos dar a conocer al juez, ¿sí? Pensemos que, como dijimos, venimos hablando de que es un proceso rápido, un proceso ágil, ¿sí? Entonces tenemos que dar una comunicación rápida. El juez tiene que leer nuestro escrito de amparo y tiene que entender claramente qué es lo que nosotros queremos. Tenemos que demostrar el derecho, tenemos que destacar cuál es el derecho violado, tenemos que planearlo desde el punto de vista de la jerarquía, de la normativa, y encuadrarlo en la Constitución Nacional y en los tratados. Después en las leyes, sí, pero vamos a utilizar primero que todo la Constitución, los tratados, y después vamos a ir con las leyes y utilizando, como dije antes, en el caso de si estamos en Provincia de Buenos Aires, utilizar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Punto, una vez que tenemos el marco normativo, ya sabemos dónde lo vamos a presentar, vamos a pasar a redactar este escrito de amparo. Paso previo. Nosotros, si tuvimos contacto con el cliente desde un principio, ya la parte toda administrativa para agotar la vía, ya la hicimos nosotros. Entonces, tenemos constancia y tenemos absolutamente todos los datos que nosotros necesitamos para redactar la demanda, ¿sí? Ahora, si de repente nos encontramos con que vino el cliente que ya tiene todo hecho y nosotros no tomamos conocimiento de eso, vamos a tener que buscarnos, hacernos un relato cronológico de los hechos, de qué es lo que pasó, qué es lo que se hizo, si presentó un reclamo, si presentó una nota, si mandó una carta documento, cómo está la carta documento, qué día, y nos tenemos que hacer un modelo, ir punto por punto marcándonos, ¿sí? Un borrador marcándonos punto por punto, desde que comienza hasta que llega el cliente a nuestro estudio. Y de ahí, eso lo vamos a tener preparado para la hora del relato de los hechos y poder encarar este escrito de demanda, ¿sí? Tenemos que saber básicamente que estamos legitimados para interponer esta acción, que no existe otra acción judicial que sea más idónea para salvar o cuidar ese derecho constitucional, y tenemos que saber el marco normativo y la competencia. Una vez que tenemos esto y tenemos cronológicamente los hechos ordenados, vamos a pasar a lo que es la redacción de la demanda.
vamos a expresar si vamos en representación o por derecho, si vamos por derecho propio en representación, ¿sí? Porque puede ser que o bien lo representemos nosotros a nuestro cliente, o vayamos como letrados patrocinantes, o nuestro cliente venga en representación de un menor, de su hijo o lo que fuera. Una vez expresado eso, nos vamos a ir al objeto, ¿sí? Vamos a explicar qué es lo que nosotros pretendemos, qué vamos a pedir. Vamos a pedir una intervención quirúrgica, un medicamento, una prótesis, ¿sí? Vamos a dejar bien en claro qué es lo que nosotros queremos pedir, qué es lo que pretendemos. En el mismo objeto vamos a poner, por ejemplo, si necesitáramos una intervención quirúrgica para, ¿sí? La intervención quirúrgica para el nombre de la persona que va a ser el amparista, ¿sí? De la persona para la cual estamos reclamando esa intervención o ese objeto de la demanda, y vamos a poner quién está obligado a la entrega, ¿sí? En este caso va a ser en la parte demandada. Como punto número 2, vamos a ir a la medida cautelar. La medida cautelar es el corazón de esta acción de amparo, ¿sí? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la medida cautelar coincide con el objeto. Es lo que nosotros estamos pidiendo. Y le vamos a pedir al juez que nos lo entregue como medida anticipada. Entonces, cuando vamos con un escrito de amparo, bueno, hoy es electrónico, pero presentamos un escrito de amparo, vamos a presentar el escrito con la medida cautelar. Y lo que es normal, y sucede en el 99,9 de los casos, es que presentamos el escrito con la medida, nos sacan el primer despacho y nos otorgan esta medida cautelar. Y tenemos el objeto prácticamente cumplido, ¿sí? Cumplido no, van a tener que cumplir después, pero tenemos el objeto de la demanda. Nos están otorgando una medida cautelar que dice que tiene que cumplir con esa operación, o con ese medicamento, o con lo que nosotros estamos solicitando. Hacemos un oficio, plazo 48 horas, 24 horas, tienen que dar cumplimiento, ¿sí? Entonces, pedimos esa medida cautelar. Vamos a explicar que la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, la contracautela, ¿sí? Y muy importante, una vez explicados los presupuestos que dan a la medida cautelar, es las astreintes, pedir astreintes. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces vamos con el oficio, lo entregamos y obtenemos el medicamento o lo que fuera, ¿sí? Se cumple el objeto, pero muchas veces no dan cumplimiento, la demandada no da cumplimiento. Y si el juez fijó en 30, porque ustedes las pidieron, por lo menos vamos a generar una suma de dinero que se va a ir acumulando, una suma diaria mientras no se dé cumplimiento a lo requerido. Es muy, muy importante el tema de solicitar esas astreintes. Quedarán a criterio, las va a fijar el juez. Los hechos, ¿sí? Después pasamos a los hechos. Como hablamos anteriormente, tenemos que tener un boceto donde tengamos cronológicamente todos los hechos, y vamos a pasar a redactarlos, pero de manera clara, ¿sí? No breve, porque a veces hay puntos en los cuales podemos llegar a ser breves y otros no. Entonces, si nos tenemos que explayar, nos explayamos, pero con claridad, ¿sí? Y haciendo como una cronología. Vamos a ir desde el inicio hasta el final, ¿sí? Pero punto por punto, detallando absolutamente cada uno de los pasos que dimos hasta llegar a interponer esta acción, ¿sí? Como cuarto punto, la procedencia del amparo, ¿sí? Esto es otro punto importante, porque nosotros tenemos que explicarle al juez por qué tiene que proceder el amparo. Vamos a comenzarlo con un marco legal, con el marco legal, y vamos a desglosar de alguna manera el artículo 43 de la Constitución Nacional. Vamos a decir que tenemos un acto o tenemos una omisión. ¿De quién? ¿Es de una autoridad pública, de una obra social, de una institución? ¿De quién? ¿Sí?
¿Qué hace este acto? O esta omisión restringe, altera, amenaza. Y lo más importante es demostrar esa violación de ese derecho. El por qué yo tengo que estar hoy presentando un recurso de amparo. Y esto tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro porque es el juez el que puede admitirlo o no. Y esto es el presupuesto de admisibilidad legal del que hablamos hace un rato. Si yo no cumplo con esto, no demuestro de que no tengo otro medio más idóneo para poder defenderme o proteger ese derecho que se está vulnerando, no van a admitir el amparo y el juez me va a decir, vaya por la vía ordinaria. No va a proceder el amparo. Entonces, en este punto hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho porque hay que convencer al juez de que lo que nosotros estamos diciendo es real, ¿sí? De que tenemos una amenaza, un derecho fundamental, una amenaza o que realmente se encuentra vulnerado un derecho fundamental y que necesitamos una protección judicial. Derechos. Vamos a, antes de comenzar con los derechos, quería hacer una breve, digamos, un breve comentario con respecto a esto. Los derechos, el juez conoce los derechos, ¿sí? En este punto no tenemos que explayarnos con lo que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, porque el juez ya lo conoce. No tenemos que hacer 20 hojas de derecho a la vida, ¿sí? Lo que sí tenemos que es puntualizar cada uno de estos artículos. Tenemos a la Constitución, tenemos a los tratados, puntualizar, buscar en todo lo que encontremos de derecho a la salud, qué es lo que nos sirve para este caso en particular. Y mencionar el artículo. ¿Sí? Eso es muy importante, mencionar todos los artículos. ¿Sí? Tratados de derechos humanos. Muy importante que nosotros mencionemos tratados de derechos humanos, porque hoy no podemos hablar de derechos si no hablamos de derechos humanos. Los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. ¿Sí? Hagamos mención a todo, pero sin explayarnos en 20, 30 hojas que no van al caso y lo que hacen es predisponer mal al juez, que como dije, y ya lo conocemos todos, él sabe de derecho. No tenemos que contarle qué son esos derechos. Y en cuanto a la jurisprudencia, yo lo puse acá como un apartado aparte, más que nada para comentar dos cosas con respecto a la jurisprudencia. No citemos jurisprudencia de otra jurisdicción, eso en primer lugar, porque no sirve, si estamos en fuero federal, no citemos otra jurisprudencia, porque no le interesa al juez federal lo que dice un juez de provincia, o al revés, ¿sí? Los jueces de provincia no les interesan lo que se dijo en el fuero federal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, citemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante a la hora del escrito de amparo y encontramos muchísimo material con respecto a cada caso que tengamos en concreto. Siempre tenemos que ver cada caso de diferente manera, necesitamos diferentes fallos, diferentes... Entonces, centrémonos en qué es lo que nosotros tenemos, cuál es la cuestión de nuestro amparo, y busquemos fallos que estén relacionados con eso, y hay muchísimo. Y en la Corte, los fallos de la Corte son muy fáciles también de buscar, ingresamos en la página que está en el PowerPoint, ahí hay una, ponemos página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a encontrar un buscador, ahí ingresamos, ponemos lo que nosotros necesitamos y se nos van a desplegar un montón de fallos. Buscamos lo que nosotros necesitamos y simplemente con que pongamos conforme lo mencionado o lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallo tal, y centramos en lo que nosotros necesitamos, es suficiente y es muy, muy importante en nuestro escrito de demanda. Después, bueno, después hacemos las reservas, que son las normales en cualquier otra demanda. Y con respecto a la prueba,
otro punto importante, que muchas veces en realidad a la parte de la prueba no llegamos porque ya está concedida la medida cautelar. Si supongamos que estamos buscando una intervención quirúrgica, nos concedieron por medida cautelar y la persona ya está operada, entonces en realidad casi la prueba pocas veces se produce. Se pide la cuestión de puro derecho y pasa directamente a sentencia, pero si llegado al caso necesitamos llegar a esa etapa, tenemos que ser prevenidos y tenemos que preparar bien la prueba. Como documental vamos a aportar todo lo que tengamos hasta ese momento, todo lo que vengamos recabando durante todo anterior al proceso, y vamos a pedir, podemos pedir prueba testimonial, que en realidad es poco común, pero se puede pedir. A veces sí nos conviene pedir prueba de reconocimiento, citar a los médicos que nos hicieron esas órdenes o que pidieron una cirugía, citarlos como testigos de reconocimiento. Podemos pedir prueba informativa para oficiar a las distintas entidades, y ahí tenemos que ver concretamente qué es lo que nosotros queremos demostrar con esa prueba, ¿sí? Antes de ponernos a oficiar, porque muchas veces se copian modelos, me mandaron un modelo, lo copio, lo veo y termino pidiendo oficio a entidades que en realidad no sé ni para qué los estoy pidiendo. Hay que centrarse en eso, en ver, bueno, tengo que oficiar a tal entidad, ¿y qué es lo que quiero que esa entidad me responda? ¿Y para qué me va a servir? ¿Sí? Y redactar ese pedido de informe que vamos a hacer, tratando de que la entidad nos conteste lo que a nosotros nos va a servir. Es muy importante esto, a la hora de esta y de cualquier otra demanda. Igual que en las pericias, cuando nosotros pedimos pericia sobre alguna cuestión, y a veces se copian y se pegan modelos de pericias de otras personas o de otras demandas, tenemos que, son puntos muy importantes, tienen un valor probatorio importante, que nos contesten lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que armar las preguntas en base a lo que nosotros queremos que nos diga la pericia o el informe, como dije antes. Entonces eso lo tenemos que trabajar mucho, y pidamos lo que realmente nosotros necesitamos. Bueno, esa con la parte de la prueba. Después vamos al petitorio, otra cuestión. Como decía antes, a veces el petitorio, como tengo un modelo, elijo ese. Y como tengo ese modelo, me quedo y va al petitorio. No. Cada uno de los puntos y de las cosas que nosotros pedimos en ese escrito, lo tenemos que trasladar al petitorio. Tengamos en cuenta de no equivocarnos y que nos quede algo ahí que no sea nuestro, ¿sí? O de no olvidarnos algo que pedimos en todo nuestro escrito que falte. Revisemos punto por punto y dejemos completo el petitorio. Y bueno, para finalizar, simplemente quería dejar esta frase que me la dijo siempre una profesora de Derecho a la Salud de la Universidad de Buenos Aires, y que me parece que es genial. Bueno, a mí siempre me gustó, que dice que el mejor amparo no es el que mejor está hecho, sino el que mejor demuestra el derecho violado. Entonces, realmente es un escrito amparo es un escrito simple, pero podemos hacerlo más extenso o menos extenso, podés tener más experiencia a la hora de redactar o menos, pero lo fundamental es que nosotros demostremos cuál es el derecho que se encuentra vulnerado. Y si nosotros podemos demostrar eso que a veces parece fácil, pero muchas veces no lo es, tenemos un éxito asegurado. Así que bueno, les voy a dejar unos modelitos de amparo, igual que este PowerPoint y lo que va a dar la doctora Domínguez, modelitos de formularios y demás, para que los tengan y espero que les sea de utilidad. Y cualquier duda o lo que sea, quedo a la disposición de ustedes. Adelante, Nay.
habla tranquila. Yo ya te presenté y justo se cayó la conexión, así que están todos al tanto de que hubo ese pequeño percance con la cantidad de participantes. Buenísimo. Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por la concurrencia y por estar. Bueno, agradecer especialmente al CAMGR por darnos este espacio, al Instituto de Jóvenes y Noveles también por compartir esta charla y intentar ayudar a la mayor cantidad de colegas posibles. Bueno, a la doctora Canevari, desde ya, subdirectora del Instituto de Salud, a la doctora Karina Dorch, secretaria del Instituto de Salud. La verdad que continuar un poco con lo que venía comentando Karina con respecto al amparo. Bueno, si bien fue excelente, no hace falta aclarar con respecto a la parte práctica de cómo iniciar puntualmente la demanda del amparo. ¿Me confirma si se escucha bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, bueno, como avanzamos en ese tema con la doctora Dorch, lo que vamos a ver es, voy a ver si puedo compartirles pantalla, ahondar un poco en los derechos, en el derecho a la salud justamente, que es la razón por la cual normalmente iniciamos un amparo de salud, porque encontramos vulnerados principalmente el derecho a la vida, el derecho a la salud. A ver si puedo compartir pantalla. Lo tengo que abrir. A ver, dame un segundito. A ver si me deja. Ay, Dios. A ver, ¿dónde estoy? No sé si se ve ahí. No, no se ve. Ay. No se está viendo, Nay. No se está viendo, no. A ver si lo puedo... Ventana. A ver, dame un segundo. No. Cualquier cosa me confirmás y lo comparto desde acá. Si querés compartirlo, porque no estoy pudiendo. Vos arranca tranquila, que yo lo voy compartiendo, ¿dale? Dale, bueno, para ver si cierro esta ventana. Cancelar. Bueno, mientras la doctora Canevari va compartiendo el PowerPoint, bueno, vamos a comenzar hablando, como les dije, principalmente del derecho a la salud. Vamos a la página 2 del PowerPoint, en donde, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir este derecho a la salud. Vamos a tomar la definición de Vidar Campos. Vidar Campos define el derecho a la salud como el corolario del derecho a la vida y que está incluido dentro de las garantías implícitas establecidas en el artículo 33 de la Constitución Nacional. A su vez, también tenemos que mencionar una definición importante de salud, es la que da la Organización Mundial de la Salud en la Constitución de dicha organización, y que es que la salud es un completo bienestar, tanto mental y físico, que no implica solamente la ausencia de enfermedades, sino que también implica digamos, este completo bienestar físico y mental. Entonces, no sé si se ve el PowerPoint, vamos a la filmina 3. ¿Se ve? Confírmame, Mariana, si lo puedes ver. No, no se está viendo. ¿Se ve o no se está viendo, no? No. No. A ver ahí. A ver si puedo. No sé por qué no se puede compartir. Bueno. No se está viendo. Bueno, a ver si puedo solucionarlo yo desde acá, pero tengo miedo que vuelva a quedar afuera. Sí, que tenemos un día complicado.
Y me parece que es el tema de la conexión, tenemos muchos. Bueno, continúo. El artículo 33, como les decía, y tomamos esta definición de Vidal Campos que se refiere a esto de las garantías innominadas dentro del artículo 33. Dentro de ese artículo vamos a encontrar el tema del derecho a la vida. Implícitamente dentro del derecho a la vida, ahí está, es el que sigue. Bueno, esa es Sí. la primera definición que dimos. Anda avisándome y yo lo voy cambiando, ¿dale? ¿Quieres cambiarlo? Bueno, ahí tenemos la definición, como les decía, del derecho a la vida, que decía Vidal Campos, es el derecho que está amparado implícitamente dentro de las garantías denominadas del 33. Continuamos, también está la definición de la Organización Mundial de la Salud. Continuamos con la que sigue, si me lo puedes cambiar. Ahí está. El artículo 33, como les decía, establece que las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados en esta Constitución, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. ¿Qué implica esto? Que por más que no esté explícitamente manifestado dentro del articulado de la Constitución, el derecho a la vida y dentro de este derecho, el derecho a la salud, están constitucionalmente garantizados. Pasamos a la 4. ¿Lo podés? Bueno, entonces ahora vamos a ver, esto les va a servir a la anterior, Mariana. En el ámbito federal, es la filmina anterior. Esto nos va a servir para ¿qué? Para la hora que redactemos el amparo, nosotros tenemos que tener en claro, sumando a lo que comentaba recién la doctora Dorch, tenemos que tener en claro en qué ámbito vamos a litigar. Entonces, yo lo que voy a hacer es abundar en cuanto al ámbito federal, que normalmente aplicamos tanto a capital como a provincia. Esto nos va a servir para, me refiero a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Este ámbito federal obviamente es aplicable a todo el territorio de la nación. Bueno, nosotros tenemos, en primer lugar, que a partir del año 94, como todos sabemos, por medio del artículo 75, inciso 22, se incorporan, admito a una persona que estaba ahí, se incorporan a la Constitución Nacional los tratados internacionales que son ratificados por la Argentina y que pasan a tener a partir de esta introducción en el 75, inciso 22, jerarquía constitucional. ¿Qué implica esto? Que están al mismo nivel que el resto de los derechos protegidos constitucionalmente. Entonces, vamos a ver uno a uno cuáles son los que hablan del derecho que nos compete en esta charla, que es el derecho a la salud. ¿Por qué nos compete? Porque nosotros, ¿cuándo vamos a iniciar la acción de amparo? Cuando tengamos una violación a este derecho a la salud, entendido en forma amplia, como lo dijimos anteriormente, teniendo en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud y todo este estado de bienestar físico, mental, y hay incluso tratados que hablan, ya lo vamos a ver, de bienestar social también. Entonces, bueno, vamos a ir viendo uno a uno esta mención a este derecho y esta protección establecida constitucionalmente. Tenemos, en primera medida, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, inciso 1. El artículo 25, inciso 1, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Acá lo que vemos es que la salud implica y empieza a tener un componente social importante. En el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que dice es que no se pueden vulnerar los derechos establecidos en esa convención. Por ende, ratifica lo dicho en el 25, inciso 1. Continuamos con la Declaración Americana de Derechos del Hombre. En su artículo 11, a ver si lo tengo acá para leérselos, en el artículo 11, esta Declaración Americana de Derechos Humanos, lo que dice es lo siguiente: toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada.
por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestimenta, vivienda, asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Entonces, acá volvemos a ver que vuelve a tener este tema de la salud el componente también social. Después continuamos con el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Protocolo de San Salvador, que vamos a leer en el artículo 10. Lo que establece es lo siguiente: toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Acá volvemos a ver esto que decía en cuanto a que la diferencia con los anteriores es que acá nos da una definición de salud que se asemeja bastante a la definición que da la Organización Mundial de la Salud, porque ya habla de bienestar físico, mental y social. Y además, bueno, se explaya respecto de las medidas que tienen que tomar los estados con respecto a la salud primaria, a la asistencia, a la cobertura de la vacunación de las enfermedades endémicas, a la salud de la población y la prevención de enfermedades, a la educación. Todo esto estaría incluido dentro del derecho a la salud. Continuamos con el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales. Este pacto, en su artículo 12, establece. ¿Más o menos se entiende hasta ahí? Como para continuar. Seguimos hablando, como les decía, de en qué normativa encontramos la protección al derecho a la salud. Igual estamos todos silenciados, ¿no? Pero bueno. Bueno, perfecto, se entiende. Continuamos. Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Este artículo dice: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Acá tenemos una definición parecida, pero le saca el componente de bienestar social, pero siempre habla de el más alto nivel. La mayoría de las convenciones hablan de esto, el más alto nivel de bienestar posible en cuanto a salud física y social. Obviamente también acá incluye los proyectos y las medidas que tienen que tomar los estados en pos de salvaguardar este derecho a la salud. Después tenemos también la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que también en el artículo 12 habla de la salud, y principalmente con respecto a que se debe respetar la salud reproductiva de las mujeres, hace hincapié un poco en esto. Y finalmente, vamos a la Constitución Nacional. En el artículo 14 bis, lo que establece la Constitución es la protección integral de la familia, o sea que acá también podemos entender implícitamente que la Constitución en este artículo establece una protección especial a la salud. No habla de la persona, pero dice de la familia, o sea, se entiende que es una protección integral. Si querés podemos cambiar la filmina. Ahora vemos lo de el agotamiento de la vía administrativa, ahora lo terminamos con eso, ahora seguimos con eso. Bueno, eso teníamos en cuanto al ámbito federal. Entonces, cuando redactamos el amparo, como bien decíamos, nosotros tenemos que, como decía Karina, tenemos que tener en cuenta qué derechos están vulnerados y en dónde se encuentran garantizados principalmente este derecho y qué comprende la protección de este derecho. Ahí vimos a nivel federal, es decir, esta normativa que acabo de mencionar aplica a todo el territorio nacional. Ahora, podemos, si iniciamos un amparo en la ciudad de Buenos Aires o en el fuero federal, bueno, normalmente es en el fuero federal, pero cuando es en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, podemos también agregar la normativa y saber que tenemos garantizado el derecho a la salud, y ya en forma explícita, en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, en el artículo 20, que dice que otorga prioridad al derecho a la salud integral, estableciendo que el gasto público en salud es una inversión social primordial, prioritaria. Entonces, a partir de acá se asegura la salud en el ámbito estatal, que tiene que haber una promoción, protección, prevención y atención y rehabilitación gratuitas que aseguren la accesibilidad, la equidad y la integralidad de la atención a toda la población de la ciudad de Buenos Aires.
En el artículo 18 y el artículo 20 de la Ciudad de Buenos Aires se garantiza este derecho que decíamos a la salud integral y está directamente vinculado esto a la satisfacción de necesidades de vivienda, de alimentación, de educación, de vestido, de cultura y también de ambiente. Recordemos que dentro de la nueva generación de derechos introducidos en la Constitución a partir del año 94, tenemos esta nueva generación, los derechos llamados de tercera generación, que incluyen también el tema del medio ambiente, y dentro de ello también estaríamos hablando de salud. Para finalizar, en lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, también tenemos la Ley 153, que establece que son derechos de todas las personas en su relación con el sistema de salud, el respeto a la personalidad, a la dignidad, a la identidad individual y cultural, el derecho al ejercicio de la salud reproductiva, el derecho a la información, esto de información médico-paciente. Esto estaríamos hablando dentro del derecho a la salud garantizado dentro de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos, si querés cambiarme, si podés, a la siguiente filmina, y vamos a hablar en cuanto al ámbito de la provincia de Buenos Aires. También tenemos la Constitución de la provincia de Buenos Aires. En la Constitución de la provincia también está garantizado el derecho a la salud, y tenemos, hay un estándar mínimo que establece la propia Constitución Nacional que las constituciones provinciales deben respetar. Es decir, ninguna constitución provincial puede violentar un derecho garantizado constitucionalmente. Esto está establecido también en el artículo 11 y 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. En el artículo 11 lo que establece es que los habitantes de la provincia de Buenos Aires gozan de iguales derechos ante la ley y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución. Y obviamente de los tratados constitucionales con jerarquía constitucional que hablamos hace un ratito, adheridos en la Constitución por el 75, inciso 22. El artículo 12, bueno, vuelve a decir que todas las personas de la provincia gozan, entre otros derechos, y acá menciona también manifiestamente el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, al respeto de la dignidad, al honor, a la integridad psíquica y moral. Entonces, acá, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una diferencia con la Constitución Nacional, que no lo dice manifiestamente, sino que está implícitamente en el artículo 33, si bien está manifiesto en los convenios que vimos internacionales. Las dos constituciones, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia, sí hacen hincapié en esto de la salud y lo dicen manifiestamente. Continuamos, si se puede pasar. Ahora, bueno, ahora contestamos las preguntas en un ratito. Vamos tomando nota igual. Con respecto a el inicio, bueno, acá lo que vimos fue el derecho. El derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la salud dentro del derecho a la vida. Entonces, sabemos que podemos iniciar la acción de amparo cuando vemos violentados estos derechos. Una cuestión importante, además de haber una vulneración de derechos, ¿qué tiene que existir? Tenemos que tener una legitimación para accionar legalmente. Es decir, no cualquiera puede decir voy a iniciar un amparo cuando no tiene el derecho a hacerlo. Para ello necesitamos ¿qué? La legitimación activa. Y tener del otro lado alguien que sea un legitimado pasivo. Entonces, ¿esto dónde está establecido? Bueno, en la ley de amparo, la 16986, que no vamos a andar mucho en esto porque ya lo vieron anteriormente, pero lo que sí vamos a decir es que en el artículo 1 de la ley establece quiénes son los legitimados, tanto activos como pasivos. Y dice lo siguiente: la acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública en forma actual o inminente, que lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías implícitas, bueno, explícita o implícitamente reconocidos en la Constitución. ¿Qué implica esto? ¿Quiénes van a ser legitimados activos? Todos aquellos que vean vulnerados o violentados en forma actual o inminente
que vean restringidos o sientan una alteración o una amenaza a estos derechos constitucionalmente garantizados, ya sea que esta amenaza, lesión o sea en forma manifiesta o no. Entonces, nosotros acá decimos, bueno, somos legitimados pasivos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, llevando al plano práctico, tengo una prestación que estoy necesitando y mi obra social no me la está brindando. Es decir, yo necesito, por ejemplo, una prótesis, por decir algo, y no me la están cubriendo y necesito realizarme esa cirugía. Bueno, en ese caso estoy viendo vulnerado mi derecho a la salud, o sea, por eso volvemos a lo que hablamos anteriormente, porque se vulnera este derecho a la salud, puedo reclamar judicialmente mediante la acción de amparo, porque estoy viendo vulnerado manifiestamente una garantía constitucional, que es el derecho a la salud establecido implícitamente en el 33, en el 75, inciso 22, con todos los tratados que acabamos de ver, y en ámbito provincial y de la Ciudad de Buenos Aires también con lo que acabamos de ver. Entonces decimos, bueno, está violentada esta garantía, no me lo están cubriendo, ¿qué hago? Acciono legalmente por ello. Entonces, en ese caso soy legitimado activo. Legitimado pasivo, ¿quiénes van a ser? Pueden ser tanto entidades públicas como entidades privadas que lesionen esta garantía constitucional que venimos hablando. Entonces, una entidad, por ejemplo, puede ser pública, el Estado Nacional, el Ministerio de Salud. Si tenemos una persona, por ejemplo, con cáncer, que no tiene obra social. Como no tiene obra social, ¿quién corresponde que le cubra la medicación para el cáncer? Bueno, existe una ley específica que dice que el Estado debe cubrir cuando la persona no tenga acceso a obras sociales. Entonces, en ese caso, ¿a quién demandamos? Demandamos al Ministerio de Salud de Nación o al Ministerio de Salud de la provincia, según de dónde tenga el domicilio el amparista. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, acá tenemos claramente una persona jurídica pública, que sería el Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Salud de provincia. Ahí es claro. En otras situaciones podemos tener entidades privadas, por ejemplo, una prepaga, no sé, por decir OSDE, Swiss Medical, puede ser cualquiera, o una obra social. Siempre que estas restrinjan este derecho constitucional a la salud, nos vemos en situación de legitimados activos, y por el contrario, el que vulnere este derecho es el legitimado pasivo. Una vez que tenemos definido si tenemos el derecho a iniciarlo, si somos legitimados conforme a la ley de amparo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar el reclamo administrativo, que es previo al inicio del amparo judicial. Entonces, que esto está establecido como requisito en la ley 16.986, que primero hay que agotar la instancia administrativa. Entonces, ¿cómo iniciamos la instancia administrativa? Es simple. Primeramente, con una nota o una carta documento podemos intimar a esta obra social, a esta prepaga, o a la entidad pública que sea, presentando una nota en la mesa de entradas de la entidad que estamos hablando. Entonces, presentamos la nota o presentamos una carta documento, o mandamos una carta documento. Yo siempre recomiendo presentar una nota porque es mucho más efectivo y porque sabemos que lo estamos presentando y que en ese momento están siendo notificados. La diferencia con la carta documento es que dependemos de la demora que tenga el correo. Entonces, por ese lado, mi recomendación siempre es hacer una nota con copia para tener un acuse de recibo. Con eso ya tenemos la fecha cierta de notificación de nuestra nota, con la intimación a cumplir con determinada cobertura. La cobertura puede ser que estemos hablando de una prestación puntual, ya sea, por ejemplo, de una cirugía, puede ser del otorgamiento de una prótesis, puede ser de una medicación, como decíamos antes, una medicación para el cáncer, una medicación para el HIV, una medicación o una internación domiciliaria, lo que sea. Intimamos por un tiempo prudencial, 48 a 72 horas. Posteriormente, intimamos, no tuvimos respuesta. Si querés sacarla, Filmina. A ver. Mariana, ahí está.
Ahí está. Bueno, si no tuvimos respuesta, ¿se escucha bien? Sí. Sí, dale, perfecto. Bueno, si no tuvimos respuesta, bueno, no. ¿Cómo continuamos el reclamo? También agotamos la vía administrativa respecto de la Superintendencia de Salud de la Nación. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Salud de la Nación es el órgano de contralor de todas las obras sociales y prepagas. Entonces, si nosotros vemos que nuestra prestación tiene que estar cubierta, ¿dónde vamos a ver si tiene que estar cubierta? Primeramente en el PMO. ¿Qué es el PMO? El Plan Médico Obligatorio del Ministerio de Salud. Esto está en una resolución del Ministerio de Salud. Ingresamos para ver qué tipo de cobertura tenemos que tener. Hay cosas que tienen cobertura del 40%, por lo general lo que es ambulatorio tiene esa cobertura y las cosas, hay otros tipos de enfermedades que no están puntualmente en el PMO o que en realidad sí están, pero que tienen una cobertura mayor, como por ejemplo todas aquellas personas que tengan problemas, como dije antes, que tengan enfermedades oncológicas, tienen una ley especial. Las enfermedades poco frecuentes también tienen una ley especial, que de hecho, si quieren anotar, también viene bien. Tenemos la ley de discapacidad para aquellas personas que tengan una discapacidad y cuenten con un certificado de discapacidad. Tenemos la 22431, que establece que las personas con discapacidad tienen que tener una cobertura al 100%, es decir, una cobertura integral de todas las prestaciones que precisen, médicas, ya sea prestaciones médicas, prestaciones de medicamentos, insumos, lo que sea, tienen que tener esta cobertura. Las personas con enfermedades oncológicas también, hay una ley que establece que tienen que tener cobertura integral. Las de enfermedades poco frecuentes, que es la 26689, también tienen una cobertura al 100% porque lo establece esta ley. Después tenemos, una vez que tenemos definido qué tipo de cobertura tenemos, es decir, ya sea el 100% en estos casos que acabo de mencionar puntuales, o de menor cobertura, por ejemplo, el 40% o el 60%, y no me lo están cubriendo, y en el PMO dice 60%, ¿qué hacemos? Hacemos el reclamo al Ministerio de Salud y decimos, no están cumpliendo con la cobertura. En este punto hay un formulario que se presenta en el Ministerio de Salud, que no sé si lo podemos compartir, Mariana. Por ahí si se puede compartir, si no, no importa, lo mandamos después como para que lo tengan. Este formulario se presenta, antes era personalmente en la mesa de entradas de la Superintendencia de Salud, que está en la calle Roque Sáenz Peña, el 500. ¿Qué pasa? Desde la pandemia se fue modificando todo esto y hoy en día el reclamo se hace directamente por mail. El mail les voy a pasar, igual después seguramente también ahora se los escribimos o después se los mandamos. El mail de la superintendencia es consultas-y reclamos@sssalud.gov.ar. A ese correo vamos a enviar que el formulario, que no sé si Mariana lo mandó ahí, me parece que Mariana lo mandó, ese formulario con el reclamo y con la nota que presentamos anteriormente en la obra social o en la prepaga. Es decir, decimos, he presentado esta intimación, al día de hoy no me encuentro, o no me están cubriendo la prestación, quiero denunciar esto a la Superintendencia de Salud, que como órgano de contralor de todas las obras sociales y prepagas, tiene que tomar acciones y tiene que iniciar un expediente administrativo. Con esto nosotros estaríamos cumpliendo con el agotamiento de esta vía administrativa. Entonces tenemos primeramente la intimación, que si queremos podemos volver a intimar y realizar 2 intimaciones, como de buena fe si se quiere, pero las intimaciones tampoco necesitan ser muy espaciadas. Si uno pone un plazo de 72 horas, al tercer, cuarto día ya puede estar presentando otra nota, cosa de tener, bueno, 2 notas selladas por la obra social y decir, bueno, agoté la vía administrativa en la obra social y además en la Superintendencia de Salud. Con el mero hecho de haber enviado, el reclamo queda realizado. Muchas veces, en la mayor parte de los casos, la superintendencia no resuelve con inmediatez. Entonces nos pasa que, en mi caso me ha tocado que me resuelva favorablemente cuando yo ya tenía una sentencia en un amparo. Entonces nosotros no podemos quedarnos esperando porque normalmente son cuestiones urgentes. Como no podemos quedarnos esperando, ¿qué hacemos?
iniciamos el amparo. Esperamos 15 días desde que presentamos la nota, desde que presentamos el reclamo a la Superintendencia de Salud, y con esto de la Superintendencia nos habilita a demandar al Estado subsidiariamente. Es decir, demandamos también al Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué? Porque hicimos el reclamo a la Superintendencia como órgano de contralor, por ende el Estado tiene que responder también por esto. Entonces, demandamos en ese caso a la obra social y al Ministerio de Salud, es decir, al Estado Nacional. Habiendo hecho estos dos reclamos, también hay otras vías alternativas que se pueden realizar de reclamos, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, que también es por mail, y si no, personalmente es en Suipacha 365 de la Capital Federal. Después tenemos por mail, que ahora si lo encuentro se los paso. Y otra cosa, los que tengan puntualmente cuestiones de discapacidad que no se están cumpliendo, hay un mail especial de la Superintendencia de Salud, que el mail es discapacidad@sssalud.gov.ar. A ese mail puntualmente van a mandar el reclamo con el formulario que comenté antes, todos aquellos que tengan un tema específico de discapacidad, porque esa es el área que se ocupa de discapacidad específicamente. Bueno, con esto tendríamos agotada la vía administrativa y podríamos iniciar ya el amparo. Estamos en condiciones, podemos decir, de iniciar el amparo. Ahora, ¿cómo se inicia? Bueno, la redacción de demanda y demás, ya lo vieron con Karina, que fue bastante clara al respecto, así que bueno, no vamos a mencionar lo mismo. Lo único que sí que vamos a ahondar y decir, puntualizar en el tema de siempre hacer hincapié en la medida cautelar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar es algo que se resuelve, dentro del amparo hablando, ¿no? La medida cautelar es algo que se resuelve primeramente, inaudita parte. Es decir, iniciamos el amparo, lo más probable es que, como mucho, en una semana tengamos resuelta la medida cautelar. Y esa medida cautelar más de una vez nos va a resolver el objeto del amparo. Ahora, atención, ¿por qué? Porque la resolución de la medida cautelar no significa que se terminó el amparo, significa que ganamos la medida cautelar, que tenemos que notificar esa medida cautelar y que tenemos que hacer que se cumpla esa medida cautelar, pero no olvidarnos que nosotros paralelamente tenemos el amparo vigente y que tenemos que llegar a una sentencia. ¿Para qué? Para dejar efectiva y definitiva esa medida cautelar que obtuvimos. ¿Por qué? Porque la medida la obtuvimos al comienzo del amparo, y como se dicta inaudita parte, ni siquiera se llegó a notificar, sino que ya notificamos la demanda con la medida cautelar normalmente favorable que otorgan los tribunales, sobre todo en los temas de salud. Ahora, cuando damos el traslado del artículo 8, por oficio, notificamos la medida cautelar y con eso notificamos también la demanda. Esta notificación la hacemos por oficio. ¿Por qué? Porque es mucho, primero porque lo establece la ley, y segundo, la forma de realizarlo es como cualquier oficio. Ahora, en épocas de pandemia, los juzgados están tramitándolas incluso por el artículo 400 del Código Procesal, es decir, hay muchos juzgados que ni siquiera nos piden, antes era con intervención del juzgado, firmaban por lo general la secretaria y nosotros presentábamos después la notificación. Hoy en día, con este tema de la pandemia, tenemos dos opciones: o el juzgado lo libra directamente por el artículo 400, y si vemos que no nos libra automáticamente por el artículo 400, lo que podemos pedir nosotros es que se nos exima del sellado y que se libre el oficio del artículo 8 de la Ley de Amparo por el artículo 400 del Código Procesal y nos autorice a realizarlos a nosotros como abogados, dentro de las facultades del artículo 400. Con respecto a la tramitación de la demanda, es como lo comentó Karina, y bueno, hasta llegar al final del proceso. El objetivo principal es hacer toda la tramitación y llegar a la sentencia. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la medida cautelar, muchas veces, por más que cumpla con el objeto del amparo, no tenemos agotado y finalizado todos los recursos y que no hubo de la contraria defensa alguna. Entonces,
no puede ser eterna la medida cautelar. La medida cautelar es justamente para permanecer vigente en la tramitación del amparo. Así que bueno, no sé si quedó alguna duda o si quieren que vayamos contestando las respuestas, las preguntas que fueron haciendo. No sé cómo estamos de tiempo. Acá estamos. Vamos a contestar algunas preguntas. Seguramente algunas ya se contestaron, pero no importa. Vamos a evacuar esas dudas de todas maneras para traer un poco más de claridad. Con el tiempo estamos bastante bien. Tenemos unos cuantos minutos para que puedan contestar todas las preguntas. En un momento se vuelve a unir, ahí está, Jackie. Yo tomé notas de algunas, así que vamos a ir entre las dos intercalando algunas preguntas. La primera dice, ¿la cautelar no se puede rechazar por coincidir con el objeto? Es algo que ya lo mencionaron, pero bueno, por ahí lo quieren. No, a ver, por lo general coincide el objeto con lo que nosotros queremos en la medida cautelar. No, no se puede rechazar por eso. De hecho, es lo que estamos pidiendo. Claro. Sí, de hecho, como dice Karina, o sea, coincide porque la medida cautelar tiene el mismo objeto que el objeto del amparo. Es decir, en la Justamente es medida lo que cautelar terminabas de ponemos lo mismo. decir recién. Claro. Claro. Pasa que como empezamos al revés, bueno, las preguntas fueron quedando ahí mezcladitas. La otra dice, una vez que tenemos la cautelar, damos traslado y nos contesta la demandada. ¿Nosotros debemos volver a contestar o pedimos la apertura a prueba? Una vez que damos traslado del artículo 8, es decir, notificamos el artículo 8 si tuvimos la medida cautelar favorable, porque también puede ser que no sea favorable, pero en el caso de que haya salido favorable, nosotros vamos a notificar con el artículo 8 dos cosas. Primero, la medida cautelar otorgada favorablemente, y segundo, vamos a notificar también el amparo en sí mismo. Entonces, ¿qué dice el artículo 8 de la ley de amparo? Que tiene que la demandada hacer un informe circunstanciado de la situación, es decir, de si va a cumplir con la prestación, si no va a cumplir con algo, tiene que decir. Entonces, en eso que contesta la demandada es la contestación de demanda, que diríamos en otro proceso sería la contestación de demanda. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Cuando contestan demanda, nos dan traslado. ¿Qué pasa? Puede pasar dos cosas, que cuando contesten también apelen la medida cautelar. Entonces ahí vamos a tener que contestar esa apelación para mantener la medida cautelar. Entonces nuestro primer objeto es mantener viva la medida cautelar que obtuvimos, al inicio, digamos, porque la otra parte se puede presentar y directamente apelarla, pero eso se apela. Si apela, lo que tenemos primeramente es mantener viva esa medida cautelar. ¿Cómo? Contestando la apelación, yendo a la Cámara y tratando de esgrimir todos los argumentos que esgrimimos previamente en el amparo para mantener vigente esta medida cautelar y decir, bueno, acá se está vulnerando este y este derecho que, bueno, son los que vimos específicamente hace un ratito. Principalmente lo que se vulnera es el derecho a la salud y por qué vimos puntualmente y interesaba ver cada una de las convenciones y cada normativa en particular. ¿Por qué? Porque desde ahí desmenuzamos que el derecho a la salud es amplísimo. Es decir, tiene muchísimas ramificaciones, entonces nosotros tenemos de dónde agarrarnos para mantener esta medida cautelar viva. En el caso de que no apelen, tenemos que contestar el traslado y normalmente o podríamos pedir la apertura de prueba, o si obtuvimos la medida cautelar y vemos que es muy manifiesto, también podemos pedir que se resuelva la cuestión de puro derecho y evitarnos la apertura a prueba y tener una sentencia favorable sin haber pasado por la prueba. Que normalmente es lo que pasa, son pocos los que se abren a prueba en lo que tiene que ver con los amparos. Sí. Ok, bueno, les cuento, les dejé en el chat un modelito de formulario que la doctora Domínguez les compartió. De todas maneras, lo pueden pedir por correo, que ya Jackie les pegó el correo de académicas, y seguimos con las preguntas. Hay alguien que hace una pregunta respecto de una obra social en particular, pero
yo les voy a pedir que les aclaren, porque por ahí les va a traer más claridad con todas y no por ahí con solamente esta obra social. Dice, obra social de policía, Policía Federal. ¿Corresponde al fuero federal? Y creo que ahí les van a poder contestar porque ya van a ir todas al fuero. ¿Querés? Como quieras, Naila. Sí, sí, va a fuero federal. Va a fuero federal, Sí. claramente que sí. Quizás lo que esté consultando el participante por ahí sea si es que corresponde. No entiendo la sé. pregunta. No Dice entiendo la esto, dice pregunta. básicamente así, que la actora dice si la obra social de policía corresponde al fuero federal. Sí, Yo lo corresponde que al decía fuero es que se federal. lo amplíen, porque, o sea, no solamente la policía de la obra social de policía, sino que todas irían a ese fuero. Lo que tenemos Claro. que ver es que, bueno, como Ahí. dice Karina, sí corresponde el fuero federal, pero lo que tendríamos que ver, y normalmente nosotros queremos ir al fuero federal, es decir, a nosotros como letrados nos conviene siempre ir al fuero federal. Por eso también esto que les comentaba de no quedarnos con el reclamo de la obra social solamente, sino también ampliarlo contra hacer el reclamo a la Superintendencia de Salud, para poder también traer al Estado Nacional. Entonces, siempre que yo traiga al Estado Nacional, vamos a estar también en el fuero federal. Ahí eso quería que Independientemente de les Siempre que aclaren. siempre que intervenga el Estado Nacional, vamos a ir a fuero federal. Siempre. Ahí está. independientemente Eso, de que sea OSDE o Submedical, no importa Claro. que sea privada, pero si yo reclamo en la superintendencia, yo ahí traigo también al proceso al Estado Nacional. Ojo, puede pasar que el juzgado no diga se desestima el Estado Nacional, pero bueno, ya quedamos en el fuero federal. eso quería que ustedes explicaran. Bueno, hago una pregunta Perfecto. más y la doctora Ibáñez también tiene la mano levantada, así que les hago la siguiente. Hablando de discapacidad, cuando la persona tiene el certificado CUD y se solicitan prestaciones, por ejemplo, por autismo, que son como adelantadas, ¿no es cierto? ¿Es necesario agotar la vía administrativa? Siempre. Sí, Sí, Ok. es requisito Estrella, si querés agotar la vía deshabilitar administrativa. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? sí, Perfecto. Sí, buenas tardes. Bien, yo la pregunta de la Policía Federal. La obra social de Policía Federal es bienestar. Me hace ruido si también está incluida dentro de la superintendencia, si el reclamo va a la superintendencia, porque se maneja todo en Hospital Churruca. Es un paciente oncológico que en realidad no sé si buscar la ley de paciente oncológico, porque en la ley no está el problema que tiene, que es un problema de nutrición que no le ofrecen, nutrición parenteral domiciliaria es el problema. Entonces ahí es donde estoy medio... Lo que ¿cómo pasa me que enfoco con el ¿es la amparo? alimentación enteral lo que necesita? ¿Es un tema oncológico Claro. o necesita alimentación enteral? Él tiene un problema oncológico, tiene que hacerse quimioterapia, pero a su vez el Hospital Churruca, que es donde se atiende, no tiene un especialista gastroenterólogo de intestino corto, que es quien tiene que dar la alimentación parenteral, pero es carísima. Entonces, Sí, es cara la ahí, alimentación enteral. claro, entonces ahí es donde está, porque tienen que hacer, ¿cómo es? Presentar inclusive empresas para que, licitación para la alimentación, o sea, todo. Por supuesto. O sea que va a ser bastante heavy la pelea, pero el tema es que no se puede hacer la quimioterapia si no tiene la alimentación parenteral, Claro. porque se desnutre. Claro. Pero no En sé en ese dónde caso, enfocar. En ese caso yo no iría, o sea, en mi opinión, ¿no? Yo lo que haría sería no ir a la superintendencia, sino ir, o sea, no a la superintendencia como ente regulador, sino directamente hacer el reclamo en la Policía Federal y también en el Ministerio de Salud, ya no en la superintendencia, sino directamente en el Ministerio, igualmente como para traer Claro, al traes Estado fuera. también. Claro. Bien. Porque, Poder pero ir al también federal. lo que sí puedes invocar es el tema por la enfermedad oncológica, puedes invocar la ley de enfermedades oncológicas con la cobertura integral, porque dentro de cobertura integral no importa que la alimentación integral sea otra cosa, la persona tiene
un tema oncológico, o sea que tiene que tener cobertura de absolutamente todo, y dentro de ese todo está incluida la alimentación enteral. O sea que vos la podés invocar igual. Ah, perfecto. Bueno, voy a buscar por ese lado entonces, les agradezco. No, por No, favor, por favor. Estrella, un gusto tu participación. De todas maneras te cuento, porque este trabajo te va a llevar bastante tiempo, que podés participar del chat de salud, así que si vas teniendo más dudas o lo lográs solucionar y lo querés compartir, lo podemos compartir desde ahí, yo después te voy a estar agregando. Buenísimo, estaría ¿Sí? bárbaro. Claro, perfecto, perfecto. Tenemos Así a la nos contás siguiente cómo te pregunta. va. La doctora Sonia Viera levantó la mano. Hola, buenas Te tardes. escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas Bien, no tardes. sé si se me escucha bien, pero estoy algo afónica, entonces intentaré Sí, sí. esforzar un poquito para que me escuchen. En primer lugar, quería comentarles que yo tuve una experiencia de hace una semana, el día 21/4, una sentencia favorable sobre un amparo contra una obra social, que era la Asociación Mutual Sancor Salud, le denegaba el tratamiento de rehabilitación a la drogadependencia a una persona por acusarlo de haber falseado la declaración jurada, denunciando una mala fe al momento de completar esa declaración jurada. Esto, bueno, yo presento un amparo sin haber agotado previamente la vía administrativa, yo no mandé ni carta documento, ni nota, nada. Solamente interpuse el amparo de buenas a primeras en el juzgado federal. Lo hice directamente en el juzgado federal por competencia, por considerar que era competencia federal, dado que la Asociación Mutual Sancor Salud tiene su domicilio principal en la provincia de Santa Fe, y la actora o mi cliente tiene domicilio en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Entonces, al haber dos personas jurídicas y físicas con domicilios en distintas provincias, automáticamente caía sobre el fuego federal. No podía ir contra la justicia ordinaria, o el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, ¿no? Bueno, se admitió la acción de amparo, pedí una medida cautelar, que era que se le preste el tratamiento de rehabilitación a la drogodependencia de forma urgente, inminente, con prestadores de cartilla o ajenos, digamos, que sean contratados. Me la admitieron, y en mi caso sí, y después de haberse trasladado la demanda, se dio una apertura a prueba por 15 días. El juez federal de Rawson hace la apertura a prueba y nos ordena diligenciar todos los oficios de la prueba subsidiaria, informativa, pericial y testimonial. ¿Sí? Se había pedido por la demandada, solicitó testimonial, absolución de posiciones. Obviamente, al momento de citarnos para la absolución de posiciones no se presentó, así que fue un punto a nuestro favor. Y bueno, tuvimos, pasada la instancia de prueba, tuvimos casi 15, 16 días para que se dicte la sentencia, y bueno, la sentencia fue favorable. Mi aporte tiene que ver más que nada para aportar esto de la competencia federal, que no siempre es porque sea un órgano del Estado, sino también cuando las personas residen en distintas provincias. También contarle que en mi caso sí, a pesar de que son pocas las situaciones, sí se dio la apertura a prueba. La apertura a prueba. Sí, o sea, Y fue bueno, un amparo completo el tuyo, fue un amparo completo, porque pasaste un montón de etapas y que normalmente no pasan en los procesos. Sí. En los Bueno, procesos de amparo. y la última, bueno, fue la regulación de honorarios, que también alguien preguntó cuánto estaban regulando los honorarios. A mí me regularon casi 190.000 pesos. Obviamente el amparo salió a favor, o sea, lo ganamos, como quien dice. Ahora estoy esperando a ver qué hace la demandada, si va a apelar o no. Estimo que sí va a apelar, pero bueno, seguimos Doc, en la lucha. Igual le pido que si usted lo tiene en formato PDF descargada esa sentencia en la compu, lo puede compartir acá en el chat con nosotros, si se anima. Yo prefiero, en todo caso, enviárselos por mail, y que ustedes Dale. compartan una vez que Mandalo hayan directamente a las anulado los académicas. datos por una cuestión de Dale. privacidad y confidencialidad de mi cliente. Más allá que eso va a quedar registrado después en el libro de sentencia de la provincia y todo lo demás, de mi parte como abogada,
yo prefiero proteger los datos del cliente, ¿sí? Está bien. Entonces, yo Por se los supuesto, paso, sí, sí, ustedes sí. lo borran y después, obviamente, lo aporto para todo aquel que le interesa. Tengo desde el escrito de demanda, que lo hice yo sola. ¿Perdón? Le quería hacer una consulta. La verdad que primeramente la felicito porque se salteó varios pasos en el sentido de, nos está contando algo que es muy interesante, que aporta también a todos los que hacemos salud, que es esto de que usted lo inició sin haber agotado la instancia administrativa y que lo tuvo favorable. La verdad que ese es un dato muy importante, me parece que nos sirve a todos, así que primeramente gracias por el aporte. Y Bien. segundo, consultarlo ustedes de Rawson. Yo soy de Trelew, provincia de Chubut, pero estoy matriculada en el Juzgado Federal de Rawson, que es Trelew no tiene juzgado federal, el juzgado federal está en Rawson, y depende claro, de sí. Le consulto Comodoro porque tengo Rivadavia. expedientes. Sí, me ha pasado, en Rawson no corrí la misma suerte que usted, allá me está costando un poquito más, pero bueno, después me gustaría ver el fallo. Y otra cosa importante también, Doc, le comento es que, sumando también a lo que consultaron algunos otros colegas por la regulación de honorarios, es una muy buena regulación la que le hicieron, porque Sí, claro que... en las últimas que vi no superaban los 60, así que le digo que fue una muy buena regulación. Acá en Buenos Aires está bastante más acotada la cosa. Lo que pasa que para partir de la base del IUS únicamente, según el Colegio Público de Abogados de Trelew, el IUS en nuestra provincia está evaluado en casi 5.500 pesos una unidad. Entonces nosotros ya tenemos está más, un IUS más alto. elevado que acá. Está más alto que el nuestro, sí. Exacto, está muy bueno venir a litigar acá. Pero bueno. Sí, hay muchas diferencias en lo que cuenta de los honorarios, pero la verdad que bueno, la felicito porque un muy buen trabajo en ese Muchas aspecto. gracias. Pasó por todos, aparte de una prueba, o sea que eso no suele pasar y llegó impecable. Y una cosa más, respecto de la apertura a prueba, entre la prueba documental, la subsidiaria informativa que yo había solicitado en el escrito de demanda, yo pido a la Superintendencia del Servicio de Salud que se expida acerca de la obligación que tiene la obra social prepaga de prestar el tratamiento de rehabilitación. Y bueno, obviamente desde Trelew se me era muy difícil diligenciar un oficio en Buenos Aires, pero bueno, conseguí a alguien que me lo hizo de manera expedita. En menos de una hora yo tenía el oficio diligenciado. Y la superintendencia me contestó en un plazo también extraordinario, y me ofrecieron un correo electrónico, que no tengo mi carpeta acá, la tengo en el estudio, el expediente de este caso, pero yo tengo escrito una dirección de correo electrónico de la superintendencia, donde me dijeron que puntualmente por cualquier duda me podía dirigir ahí, que si ustedes quieren yo después también se los puedo ofrecer. En ese sentido, la Sí. pandemia nos ayudó mucho a todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, porque hoy prácticamente son pocas las entidades que no reciben o vía electrónica o vía mail. No, Perdón. las Les respuestas pido por son... favor que, perdón, no es para ustedes, chicas, disculpen, estaban enviando todos los teléfonos, envíen nombre de teléfono y nombre de las personas como los tenemos que agendar, porque me están mandando números sueltos y no llego a agendarlos. Agendarlos todos, claro. Bueno, yo después les envío por mail entonces el escrito de demanda, por si les perfecto, interesa. nos va a gustar mucho leer esa sentencia. Y la sentencia. Así que exacto. la esperamos. Bueno, Y muchas gracias. Muchas gracias a usted por el aporte, Gracias. que muy, muy bueno. Sí. Gracias. Exacto. También Comparto. tenemos otro colega, Norberto, que mencionó que en época de pandemia tuvo un amparo que tuvo mucha suerte y lo pudo resolver muy rápido en 2 semanas, y tuvo una regulación de 21 UMAS. Así que muy buena regulación. Leo 2 preguntas En más. capital es mejor que en Sí, provincia, capital. claro. ¿Me permitís? Mariana, déjame un segundo. A los que están mandando los teléfonos, me parece mejor, yo ahí puse mi teléfono, para que los que quieran agregarse al grupo de consultas de temas de salud, me manden un mensaje, o Mariana o Karina agreguen también el suyo, para que vayan mandando y nosotras los vamos agregando. Póngannos. Lo vamos agregando en el grupo. Yo igual estoy tomando nota de los correos, no te preocupes, pero de los números de teléfono, pero son muchos. Por eso digo, Así son que, muchos, Jackie, va a ser más fácil. Si querés copiar, seleccionar, copiar y pegar en un Word, chicas, para que yo pueda seguir leyendo. Que no se preocupen, que después les mando todo. Dale, descargalo y yo sigo leyendo las preguntitas.
porque tenemos un par de preguntas más y al doctor Antonio Cedrón, que también tiene la mano levantada. Preguntan, ¿qué se hace con respecto a la ley de inembargabilidad de las entidades estatales? Más que nada, hacen énfasis en esto por el tema de cuando no pagan los honorarios de los abogados, si se los puede ejecutar. Siempre se puede ejecutar por honorarios. También puede pasar que, por ejemplo... Sí. La siguiente, porque así avanzamos un poquito más rápido. Sí, yo le iba a decir lo mismo, yo embargué a Claro, la porque Dirección General de Cultura de Educación por honorarios. Experiencia siempre, personal. siempre. Y hay que embargarlos. Tenemos que cobrar nuestros honorarios. Alguien pregunta con el tema de cuando una obra social cubre gastos de ortopedia, pero solamente dentro de la cartilla. La pregunta sería si es viable un amparo para que cubran a los prestadores o al médico de cabecera. A ver, no entendí la pregunta. La pregunta dice, cuando hay una persona que se atiende con un determinado médico y la obra social no cubre con ese médico, si se puede hacer un amparo para que le cubran con ese profesional. Se puede. Bien. Se puede siempre y cuando, o si Siguiente. uno lleva atendiéndose con un profesional largo tiempo y de repente la obra social cambia prestador y te dice tenés que atenderte acá, uno puede hacer el amparo para mantener el médico de cabecera donde lo tenía antes y que le cubran la prestación con su médico anterior, digamos. Se puede hacer. Bien. Hay que ver el caso particular y el tiempo que lleva atendiéndose con un determinado médico. Acá están haciendo una pregunta justo sobre regulación. ¿Qué pasa si la regulación es demasiado baja? Una, la puede apelar y de todas maneras, si tiene... Sí, se puede apelar. Se puede apelar, no, por eso digo, se puede apelar y en todo caso no hay problema, ejecutar, se pueden ejecutar siempre porque, a ver, son tus honorarios y es con lo que uno vive, así que no va a haber problema por embargar una suma baja o muy alta. No tiene que ver con eso el problema de la embargabilidad. Otra pregunta dice, si no nos conceden un amparo, ¿quién debe pagar las costas? Ahí tenemos un problema después para Si no te cobrar. lo conceden, van a ser costas por su orden. Lo que diga, o sea, si dice costas por su orden, bueno. Tendrás que pelearte con el cliente para que te pague los honorarios. Más allá de los honorarios, hay algo que quedó colgado que me gustaría aclarar porque es una pregunta que hicieron al comienzo cuando estaba hablando Karina. Hay una persona que preguntó por el tema de las horas, cómo corren los plazos en horas. Los plazos que corren, como bien lo aclaró Karina, corren en horas, es decir, el plazo empieza a correr, nos notifican a la hora siguiente de la notificación. Son 48 horas, se cuenta a la hora siguiente de la notificación, se cuentan las 48 horas a partir de ahí. Otra cosa, para esto, ¿de dónde sale esto? Sale del artículo 6 del Código Civil, del nuevo código, del sancionado en el 2015, en el artículo 6, infine, en la última parte, van a encontrar que dice, en los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda excluida del cómputo la hora que nos llegó la notificación, pero se debe empezar a contar desde la hora siguiente. Esto para aclarar el tema de cómo corren los plazos en horas, porque eso es importante. Sí. No sé quién lo había preguntado, pero alguien lo había... El tema de competencia, sí, vuelven a preguntar el tema de competencia sobre una obra social de provincias, ¿cómo lo podrían justificar para poder llevarlo al fuero federal? También como dijo, preguntan como comentaba la doctora recién, llevando al ministerio. Es competente, o sea, yo lo que hago es siempre iniciar en el fuero federal. Como mucho, no, es raro que nos envíen a un fuero ordinario. Normalmente la justicia federal, cuando uno inicia, va al fuero federal y es raro que nos manden a la justicia ordinaria. Puede pasar también, pero yo siempre recomiendo, o siempre lo que yo hago en mi caso, es iniciar ante la justicia federal. Bueno, bien, voy a recordarles que en el chat
tienen el link para poder pedir el certificado de asistencia a la charla. Le voy a ir pidiendo al doctor Antonio Cedrón que se habilite micrófono y cámara para que lo podamos ver con su pregunta. Tiene la mano levantada. Y mientras tanto les hago una última preguntita mientras que el doctor lo vemos. ¿Hay normativa para plazos en tema de reintegros? No entiendo tema de reintegros. ¿Qué Sí, quiere decir? cuando se solicita. Sí, no puede. Cuando se piden, hay veces que cuando, por ejemplo, te hacen las prestaciones, pero lo hacen a través de reintegros, si hay algún tipo de plazo y si hay normativa No. respecto de estos plazos. Entiendo que no hay plazo, porque acá estaríamos hablando, esto sí ya sería ordinario porque es un tema de reintegro, ya no es, ya salimos del área de amparos de salud, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un amparo X, lo ganamos la medida cautelar, ganamos la sentencia, lo que sea. Nos cubren, estamos a mitad de la prestación, nos tienen que hacer, no sé, una cirugía, nos cobran una parte y la otra la tenemos que pagar. La pagamos porque es urgente, pero después podemos pedir el reintegro, pero ahí sí vamos a tener que ir al fuero ordinario. Ejemplo, estamos en la fuero federal, ganamos el amparo, pero la persona vive en la provincia de Buenos Aires y la obra social, no sé, tiene sede, por ejemplo, en la provincia, vamos a tener que litigar en civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, reclamando el reintegro y citando, obviamente, el amparo o la medida cautelar que hubiéramos ganado para poder reclamar este reintegro. Obviamente, pasando por todos los pasos normales de cualquier otro juicio, es decir, pasar por la mediación, que es obligatoria, y demás, y Eso después no va a iniciar. entrar en el juicio de amparo. No va a entrar. Claro, sería un cobro de sumas de dinero. Me parece que iría más Sí, que, o sea, más ya por sería ahí. otra cosa. Más por ahí. Pero sería, claro, un cobro de suma de dinero que ahí estaríamos intentando el reintegro con fundamento en el amparo que ganamos, por ejemplo. Bien, muchas gracias, Doc. Le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Cedrón, que va a hacer la última pregunta. Colegas, ¿cómo están? Antes que nada, bueno, en primer término agradecerles. Muy buena, muy fructífera la buenas noches. charla. En especial para nosotros los nobles abogados. Bueno, puntualmente la consulta, colegas, es la siguiente. Me cayó casualmente en esa semana una clienta cuya madre la tiene internada, es paciente oncológico. Me comenta que en este caso PAMI se rehúsa a brindarle la medicación que fue prescripta en tiempo y forma por su médico tratante. Ante lo cual me comenta que, no obstante ello, redacta y hace una notita y la presenta en mesa de entrada del PAMI de acá de la provincia de Jujuy, la filial de acá, de la provincia. Ante lo cual obtiene la respuesta y le dicen que necesitan el justificativo del médico tratante en base a la medicación que prescribió. Cuando me viene a ver, por una cuestión de ser diligente y darle una solución lo más expedita posible, se me ocurrió apersonarme a la superintendencia. Bueno, de muy buena manera me recepcionaron el reclamo, elevamos el reclamo correctamente, y me respondieron, ponele a las 24 horas, solicitándome de igual manera que el médico tratante y que le prescribió la droga en cuestión haga por escrito el justificativo. Ahora, la pregunta sería la siguiente. En este caso, ¿no se considera el criterio del profesional, en este caso del médico oncólogo, que le prescribió esta droga en base, obviamente, a estudios y a análisis realizados a la paciente, y que, como reitero, en base a su criterio profesional, advirtió que es mucho más idónea X droga en vez de B? ¿O es válido lo que me piden de que el médico haga una justificación del porqué de la elección de esta droga puntualmente? Cari, ¿querés contestar? Perdón, ante lo cual a todo esto,
mi clienta se comunica con el médico de la madre y le manifiesta, le manifiesta lo que le contesta el PAMI, y el médico se niega a hacer la justificación. Para Al mí, médico creo, el médico se niega a hacer la justificación que le pide PAMI y que le pide en este caso también la superintendencia. Para mi criterio personal, creo que debe primar el criterio del profesional tratante, en este caso del médico, en por qué se decanta por cuál o cuál medicación, digamos. Después, bueno, tendrá que hacerse cargo de si eventualmente se inicia acciones legales o no, en este caso que sería un amparo, pero nada, eso. Mi pregunta era si prima el criterio del profesional o si es obligatorio de que haga un descargo justificando el porqué de la elección de la droga. Esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba Karina cuando hacíamos el tema de reacción de demanda y el comienzo, digamos, de nuestra tarea es principalmente recabar información y certificados médicos. ¿Por qué? Porque el amparo se va a fundar en estos certificados médicos. Principalmente nosotros cuando viene el cliente en la primera consulta lo que le pedimos es esto, un certificado médico que diga qué medicación le está indicando su médico tratante. En este caso particular, yo insistiría con el médico para ver si el médico se lo puede hacer, porque en realidad no necesita una justificación que se explaye, necesitan una receta que diga... A eso voy, doctora, o sea, ella tiene la prescripción de la receta en base a los Claro. análisis, a los análisis y estudios de histocompatibilidad y en base a la farmacocinética y dinámica de tal droga, creo pertinente que se prescriba tal medicamento en base a que tiene una reacción activa al componente TH9, por así decirte. Bueno, o sea, me parece que es demasiado con eso, digamos. Y lo que están solicitando es una explicación del porqué de esa medicación. De esa droga puntual, de ese fármaco puntual. El por qué vos solicitas este fármaco puntual y no otro. Es que para mí eso, a ver, el médico tendría, nosotros cuanto mejor tengamos hecha la prescripción, mejor va a ser, no solamente para, pongamos que entiendo el punto de lo que decís me parece excesivo que la superintendencia y el PAMI nos pidan esto. Sí, es excesivo que el PAMI y la superintendencia pidan esto porque por ahí están pidiendo esto solamente para poner una traba. A lo que voy es, quizá a vos te sirva ese certificado médico más que para la traba de ANSES y de PAMI y de la superintendencia, para directamente ya estar iniciando el amparo a los 5 días que existe el reclamo en PAMI en la superintendencia. A mí me parece que cuanto más explayado esté el certificado de la prescripción médica, más nos va a servir. ¿Por qué? Porque nosotros fundamos nuestro derecho en las prescripciones médicas, que nos diga el médico tratante qué es lo que necesita y por qué y por qué no otro. Por ejemplo, en las enfermedades poco frecuentes, en mi caso me ha sucedido que prescriban una medicación en ese momento, la Spinraza, que no estaba aprobada siquiera por la ANMAT. Entonces, uno es quien tiene que demostrar, bueno, me decían, es experimental. En el mundo en ese momento se estaba aplicando en Estados Unidos, por la FDA, estaba autorizada por la FDA, estaba autorizada por la Unión Europea y se estaba aplicando con resultados concretos. Entonces ahí es donde uno tiene que fundar, bueno, ¿por qué esta y no esta? Porque esta aparentemente va a tener mejores resultados o por lo que fuere. Yo ahí haría un poquito más de hincapié con el médico a ver si se puede hacer la prescripción. En una historia clínica, pero quizás ahí esté más desarrollado el porqué de esa medicación. Claro, Doc, son todos elementos que te van a servir después a la hora de iniciar. Seguro que sí. En este caso puntual están presentadas, la señora muy atinentemente ha presentado en tiempo y forma la historia clínica, los estudios de histocompatibilidad que le mandó a hacer en su momento el médico, porque está internada la madre,
O sea, me parece que sí, hay un bagaje Sí, quizás importante. es excesivo lo que te están pidiendo. Y más Entonces justamente tendrías que iniciar. por la premura de la situación particular, digamos, un paciente Claro. oncológico que la Sí, medicación la necesita para la semana pasada, digamos, o sea. claro, Por eso claro. mismo, por No te ahí, demores. si vos ves que te siguen exigiendo esto y no lo, o sea, yo lo que haría sería no perder tiempo e iniciar el amparo. Claro, ¿Por no qué? Porque pierdas el tiempo, claro. va a resultar Yo más pronto te soy que sincero, ellos te den colega, la medicación. te soy sincero, traté de hacer, yo soy abogado Nobel, traté de ser un poco empático y no es o sea, una persona que quizás se va a poder solventar estas eventuales acciones legales. Entonces, por una cuestión de darle una mano, es como que incoé y trato de incoar y agotar la instancia administrativa, digamos, porque la verdad, te soy sincero, no creo que pueda soportar las cargas de iniciar, de incoar una vía legal. Era por eso la... Igualmente, bueno, de todas formas, claro, entiendo lo que decís. De todas formas, vos, o sea, también al final la regulación, si el amparo sale favorable, ahí, o sea, se imponen costas al vencido, o sea que ahí tendrías otra opción, digamos, si es que la persona no pudiera solventar de repente. Como, Claro, está perfecto, perfecto. Eso no lo... Vas a Claro, seguir, claro, porque vas a seguir con la vía administrativa y no vas a obtener resultados. no. Visto lo que nos contás, te va a convenir iniciar el amparo. Iniciarlo con medida cautelar y lo seguís. Y además Antonio, arrancás con los En amparos. este caso le comento, colega, casualmente soy novel abogado, me matriculé el mes pasado y todavía no he podido tramitar la matrícula federal y esto me agarra, o sea, es como que fue todo muy, Sí, sí, todo muy claro, nuevo. bueno, Antonio, no te preocupes, en el caso de que vos necesites ayuda, siempre vas a encontrar algún colega conocido que te pueda dar una mano, y si no, no te preocupes porque también el colegio puede estar brindándote más asesoramiento o mayor compañía en esto que vos tenés que emprender. Más que nada que tu causa